ustedes, qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy. Ahí desde donde nos están viendo o escuchando, quiero invitarles a que podamos tomarnos un tiempo para orar y entregar en las manos del Señor ese tiempo de alabanza y también de enseñanza que tendremos el día de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tú eres bueno, porque sabemos que tú estás en medio de donde nosotros nos encontremos reunidos para aprender de ti, para alabar tu nombre y también para ser instruidos y motivados a cambiar y a mejorar. Entregamos todo lo que se va a realizar en esta hora en tus manos, la alabanza y también la enseñanza. Que tú puedas hablar a nuestras vidas y que también nosotros podamos ser obedientes a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué bueno poder estar juntos, quizás no reunidos en un mismo lugar, pero sí en un mismo sentir. Y les invitamos a que ahí donde están en sus hogares nos acompañen a alabar y glorificar el nombre del Señor. Fuimos creados para la alabanza de la gloria al Señor. Y hoy queremos darle la gloria a Dios. Poder decir, te doy gloria. ¿A quién? A ti, Jesús, aquel que nos que hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros y que hoy podamos tener esta libertad de glorificar su nombre. Así que démosle la gloria, exaltémoslo y bendigámoslo también. Palabras, es tu amor.
todo sea oscuro, aún así diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea por siempre. Te bendeciré, Señor, cuando brille sobre mí el sol, cuando todo va de lo mejor. Te bendeciré, Señor, cuando llegue el sufrimiento, aunque cueste entenderlo. Te bendeciré, de tu mano he recibido y te alabaré, aunque todo sea oscuro, aún así diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea por siempre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea por siempre. Cada bendición en medio del dolor será mi decisión, el bendecirte, oh Dios, en cada bendición en medio del dolor será mi decisión, el bendecirte, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea por siempre. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno y siempre ha estado con nosotros. ¿Y por qué no bendecir su nombre y glorificarlo? Porque en medio de todas las cosas podemos ver su fidelidad, podemos ver que Él es todopoderoso y podemos alabarlo, podemos adorarlo. Y no precisamente solo cuando tengamos un tiempo así, sino en cada día de nuestra vida podemos tomar nosotros un tiempo con las mismas cosas que nosotros hacemos para alabar y glorificar a Dios. Porque nuestro Dios, imagínense que Dios dijera un día, bueno, ya aquí paro, ya no sigo haciendo nada más por la gente, porque miren cómo se portan, qué sé yo, tantas razones que podríamos darle a Dios para que parara de bendecirnos, para que parara de ayudarnos o de cuidarnos. Y aún así Él no lo hace. Y podemos decir que nuestro Dios es imparable, es invencible, no hay absolutamente nada que pueda detener o que pueda impedir que Dios siga obrando en nuestras vidas. Así que cantemos una alabanza más donde podamos declarar estas cosas de nuestro Dios, reconocer quién es Él, que Él siempre está con nosotros y sobre todo que Él es el mejor por sobre todas las cosas. Eres alabado, eres exaltado.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Espero de que pueda quedar esta parte en su mente también, que no nos hace falta nada si tenemos y estamos con el Señor. Así que pongamos atención también a la palabra del Señor que viene con nuestros hermanos pastores y esperamos que también pueda edificar mucho nuestras vidas. Buenas noches, amados hermanos y todos los televidentes que hoy esta hermosa hora se están conectando a este medio de, ya sea por Facebook o por algún canal de televisión. Aquí estamos de nuevo saludándolos. Recuerden que el Eclesia, el grupo de pastores para proclamación del Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques, y para los que nos ven y nos oyen, pues esta noche queremos saludarlos y desearles una bendición muy especial para cada uno. Y antes de iniciar nuestros estudios en esta hermosa hora, queremos orar al Señor y dándole gracias por nuestra vida y nuestra salud. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, en esta hora queremos llegar al trono de tu gracia con mucha gratitud, Padre amado, porque tú nos has guardado, has sido nuestro protector durante este día y parte de esta noche, Señor. Te damos muchas gracias por la vida de nuestros hermanos pastores, y como también oramos por nuestros hermanos que están en sintonía o se están conectando en este momento, Padre amado. Por favor, bendiga a cada uno de estas vidas, y que en esta hora, Señor, al llevar a cabo nuestro estudio, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea el que nos guíe, Señor, y que podamos entender de tu palabra, Señor, que pueda abrir nuestra mente, pero aparte de abrir nuestra mente, también nuestro corazón pueda ser abierta para glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos muchas gracias, no solo por nosotros los pastores acá en este lugar que llevamos a cabo el estudio, sino también los jóvenes que también nos acompañan en la grabación, que también tú puedas bendecirlo de manera muy especial como lo has hecho hasta este momento. Te damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Pues en esta noche, mis hermanos, pues estamos de nuevo ante ustedes, y se recordarán que la semana pasada estuvimos hablando del versículo 11 del capítulo 2 de Colosenses, y estuvimos hablando, hermanos, sobre la resurrección, la circuncisión judaizante, y eso fue el tema que abordamos, y que dijimos que esa circuncisión era parte o un rito del Antiguo Testamentario, donde Dios manda a Abraham a circuncidarse, pero también era un símbolo de la relación del hombre personalmente con su Dios. Y hablábamos también de la circuncisión en Cristo. No es que sea otra cosa, sino que es en Cristo Jesús. También hablamos que era una circuncisión hecha sin manos, no con manos.
También se abordó el tema de decir circuncisión total, no parcial. Esto es la circuncisión que Cristo ha obrado en el corazón del hombre hoy en día. Hoy pues toca también leer el versículo 12 de capítulo 2 de Colosenses, donde dice la palabra del Señor así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues en este versículo estaremos ocupándonos en esta hermosa noche y hablaremos de la circuncisión y bautismo. Al llegar al versículo 12, varias cosas saltan a la vista. Y está claro que Pablo procede ahora del rito iniciador del antiguo pacto, que es la circuncisión. En el versículo 11 ya nosotros pudimos ver que leímos la semana pasada, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sobre eso estuvimos hablando la semana pasada. Al rito iniciador del nuevo pacto, el bautismo, que es lo que estamos viendo ahora en el versículo 12. Está claro también que la circuncisión y el bautismo han empleado un símbolo similar, pero al repudio de carnal a fin de vivir una vida de santidad. Quiere decir que la circuncisión anteriormente en el Antiguo Testamento era de carne. Hoy también nos llama al repudio, también a vivir para una vida de santidad con nuestro Señor. Y esto es igualmente claro que el apóstol desaprueba la continuidad de la práctica de la circuncisión y en cambio aprueba la práctica del bautismo cristiano, que hoy todos lo sabemos, que al llegar a convertirse uno, a recibir a Cristo, pues necesariamente nos han enseñado ser bautizados para servir a nuestro Señor. Pero no debemos también deducir por todo esto que el bautismo no era más que un rito nuevo que viene a sustituir la antigua circuncisión, y que por tanto la circuncisión y el bautismo son esencialmente iguales. La relación entre ellos es más compleja. El apóstol acaba de establecer la circuncisión física de antaño, por supuesto, del pasado. Ahora cede ante la circuncisión espiritual que es en Cristo Jesús, lo que hemos venido hablando. Es decir, que el rito iniciador del nuevo pacto no es la purificación por medio de la eliminación de un mero trozo de carne, sino por medio de la eliminación del todo cuerpo carnal. La circuncisión del antiguo pacto se cumple en el nuevo, no por medio del bautismo, sino por medio de una circuncisión hecha sin manos. La operación purificadora del nuevo pacto no es la circuncisión, ni siquiera el bautismo, sino la muerte y resurrección del creyente juntamente con Cristo. O sea, ni la circuncisión ni el bautismo, sino, hermanos, es la relación que tenemos nosotros en el momento de recibir a Cristo y bautizarnos, es la muerte en Cristo y resucitar a una nueva vida con nuestro Señor. Eso es lo que nos han enseñado nuestros pastores y seguirán enseñándonos en base a la palabra del Señor. Y ahora, ¿qué relación existe pues entre la circuncisión y el bautismo? Como acabamos de decir, los dos son ritos de iniciación. Los dos tienen que ver con la purificación, pero es excesivamente simplista decir el bautismo equivale a la circuncisión. Es más exacto, hermanos, decir que la obra purificadora de Cristo es el cumplimiento perfecto de la circuncisión. El bautismo es el acto simbólico por medio de la cual el creyente expresa su fe en aquella obra de Cristo Jesús. Y en vez de recibir la circuncisión como señal y sello externo o por fuera, su fe es aquella obra
en Cristo. Y en vez de recibir estas señales, el sello externo de la justificación, según lo que Pablo nos habla en Romanos 4:11, los creyentes del nuevo pacto recibimos por la fe en Jesús aquella verdadera purificación de corazones que el antiguo pacto solo podía anticipar simbólicamente. Eso era simbólico, pero hoy en día es una realidad en la vida de cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo. Si nos preguntáramos por qué en el nuevo pacto la circuncisión no puede seguir empleándose como símbolo de la obra purificadora de Cristo, tendríamos que contestar, según lo que hemos visto en el versículo 11 del capítulo 2, que la circuncisión solo es una eliminación parcial, mientras que la obra de Cristo es total y completa. De tal manera, mis hermanos, la semana pasada decíamos que esa obra que hizo el Señor Jesucristo, esa circuncisión que hizo a través de su poder en nuestros corazones, es completa y total. Y no hay nada que agregarle a estas cosas o alguna otra cosa, una enseñanza aparte de esto. No, nosotros sabemos que estamos circuncidados en Cristo y la obra operada en Cristo en nuestros corazones ha sido perfecta y completa. Que una circuncisión hecha por mano en la carne no basta para simbolizar una circuncisión hecha sin mano en el corazón del hombre. Y que la circuncisión solo puede representar el aspecto negativo de la purificación, el repudio de la carnalidad. Mientras que la obra de Cristo es también positiva y la nueva vida en el Espíritu se trata no de una sencilla operación quirúrgica, sino algo tan grande como toda la muerte en Cristo Jesús y la resurrección. O sea, morimos nosotros con Cristo y ya por fe podemos decir que hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Continúa con nosotros nuestro hermano Eddie, pastor de Iglesia Macedonia. Por favor, hermano Eddie. Gracias, hermano Ezequiel. Hermanos, que Dios les bendiga. A usted que nos está viendo o sintonizando está conectando a través de Facebook. Pues estamos hablando, recuérdese, de Colosenses y estamos en el capítulo 2 y versículo 12. Hablaremos del bautismo como sepultura. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, a los creyentes de Colosas: habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo, le dice el apóstol Pablo ahí a los hermanos. Ahora bien, cuando pensamos en sepultura, es inevitable pensar en un cadáver, ¿verdad? Porque lo que se sepulta es eso, ¿verdad? Por lo tanto, la frase habéis sido sepultados, pues antes de ser sepultados, obviamente tuvo que haber pasado algo juntamente con Cristo. Es decir, para que los creyentes sean sepultados juntamente con Cristo, definitivamente primero tuvieron que ser crucificados y muertos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Cuando él dice, habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo. Pablo está hablando de que también el creyente fue crucificado y muerto con Él. Y efectivamente eso es lo que Pablo enseña de manera explícita allá en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, que lo invito a que usted lo pueda leer allí en su casa. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Allí, antes de afirmar que somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, plantea la pregunta. Pablo plantea una pregunta que dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Oiga esa pregunta. Y ahí es donde Pablo nos da a entender que para ser sepultados juntamente con Cristo, obviamente fuimos también crucificados y muertos con Él. Así pues, en primer lugar, el bautismo simboliza la muerte y sepultura del creyente. Eso es lo que está pasando en el bautismo. De la misma manera que los judíos colocaban a sus difuntos debajo de la tierra, así los creyentes son sumergidos debajo de las aguas del bautismo.
al cerrarse las aguas sobre la cabeza del bautizado, era como si muriera al salir otra vez del agua, era como que si resucitara a una nueva vida. Es lo que el bautismo, es el simbolismo del bautismo, y que Pablo nos lo habla de una manera muy clara, de una manera muy explícita. Vuelvo y le digo en Romanos 6, 3 y 4. ¿En qué sentido, nos preguntaríamos, en qué sentido ha muerto el creyente? O sea, ¿cómo así? ¿Verdad? En el pensamiento paulino, en la mente de Pablo, para él habían dos cosas hablando de que ha muerto, ¿verdad? Para el apóstol Pablo, espiritualmente una persona común y corriente, es decir, una persona sin Cristo, está muerta. Definitivamente. ¿Por qué? A causa de sus pecados. Por eso, para Pablo, una persona sin Cristo está muerta a causa de sus pecados. Tal y como él mismo lo dice, ¿verdad? Y está a punto de decirlo en el capítulo 2 de Colosenses y versículo 13. Es decir, el ser humano caído, por definición, está alejado de la vida de Dios y condenado a la muerte eterna. El ser humano sin Cristo. Entonces, note usted, ese es el pensamiento paulino. Le he dicho que Pablo tenía en mente dos cosas hablando de la muerte. Por un lado, el hombre natural, el hombre sin el Señor, está muerto a causa de sus pecados. Pero por otro lado, para el pensamiento del apóstol Pablo, al creer en Cristo, el ser humano está incorporado de manera jurídica a la muerte del Salvador. Entonces, ahí va el segundo pensar de Pablo, el segundo sentir de Pablo, ¿verdad? Sin Cristo estamos muertos por nuestros pecados. Con Cristo estamos muertos juntamente con Él, ¿verdad? Estamos muriendo con Él. Cuando Pablo afirma en Romanos 6:2 que hemos sido muertos al pecado, está diciendo, fíjese usted, está diciendo que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra vieja naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, ha sido ajusticiada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Él murió, todos los que creemos en Él morimos también con Él, porque Él murió en nuestro lugar. Puede también buscar allí en su casa Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. ¿Verdad? Eso es lo que esos pasajes puede buscar usted ahí. Como Pablo también nos dice, y en otro pasaje en 2 Corintios 5:15, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 15. Ahora bien, hablando de que el bautismo es el simbolismo de la sepultura, ¿verdad? Que morimos y resucitamos con Cristo juntamente. Quien muere con Cristo no experimenta solo una muerte jurídica, ¿verdad? Esa muerte trae consigo importantes consecuencias prácticas. Es decir, cuando alguien viene a Cristo, lo reconoce como su Salvador y se bautiza, pues él juntamente con el Señor ha sido crucificado, ha sido muerto, ¿verdad? Y lo simboliza y lo obedece a través del bautismo. Pero eso trae sus implicaciones, ¿verdad? Trae sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, una primera consecuencia es que si hemos muerto jurídicamente con Cristo y si fuimos ajusticiados con Él en la cruz, entonces debemos considerarnos muertos al pecado. Fíjese, eso es lo primero, la primera implicación práctica. Debemos considerarnos muertos al pecado. Ahora, no quiere decir que el creyente ya no va a pecar y todo esto, ¿verdad? No, definitivamente no. Pero sí quiere decir que el creyente ya no es dominado por tal situación. Ahora, le decía entonces que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para el Señor, vivos para Dios. Esta es la conclusión a la que el apóstol Pablo quiere que nosotros también lleguemos, puesto que en Cristo,
puesto que Cristo murió en mi lugar. Me cuento como muerto en cuanto a vida egocéntrica y pecaminosa y como vivo para Él. Ese es el detalle, mire, esa es la práctica, ¿verdad? A la práctica, a lo que tenemos que llevar al diario vivir. Número 2, o una segunda consecuencia es que debemos esforzarnos por hacer morir en la práctica lo que ya está muerto en términos jurídicos. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3 y versículo 5, el apóstol Pablo habla de ese tema. La justificación que ya es nuestra gracia, ¿verdad? A la explicación de la cruz debe conducir a nuestra santificación en la vida real. Es lo que Pablo está pidiendo del creyente, de aquel que aceptó y que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nuestra vieja manera de vivir y revestirnos de la nueva vivencia en Cristo Jesús. Claro está, ¿verdad? Se trata de un largo proceso en el que el viejo hombre, ya muerto de manera jurídica, irá disminuyendo a efectos prácticos y la vida de Cristo tomará cada vez más forma en nosotros. Es un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, no es ay, sí, ya me bauticé y listo, ya empiezo. No, es un proceso largo, ¿verdad? Nada fácil, porque usted sabe que renunciar a aquellas cosas que por años o por una vida hemos estado acostumbrados no es tarea fácil, se necesita de esfuerzo muy fuerte, pues. Y por eso decimos que a medida que va avanzando la vida espiritual del creyente, se va desarrollando, obviamente ese viejo hombre va disminuyendo y va tomando forma, ¿verdad? Ese nuevo hombre que tiene que ver con la vida de Cristo. Y por último, por supuesto, Cristo nos capacita para la vida de santidad mediante el don del Espíritu Santo. O sea, quien se apropia de la fe, los beneficios salvadores de la muerte de Jesús, recibe también los beneficios de su vida de resurrección. Mire qué regalo tan precioso nos ha dado el Señor o Dios a través de Jesucristo. Recuerde, el bautismo simboliza la sepultura juntamente con Cristo. En el nombre de Dios le animamos a que usted pueda seguir escudriñando la carta a los Colosenses y que usted cada día pueda, su yo, pueda ir menguando y que Cristo pueda ir creciendo en su diario vivir. Que Dios le bendiga y le cedemos el tiempo a nuestro hermano Vicente. Muchas gracias, hermano pastor. Estamos estudiando el tema, el bautismo. Nuestros hermanos lo han ilustrado muy bien. Quiero decir yo o agregar que con Cristo Jesús no solo morimos, sino también resucitamos a una vida nueva, potenciada por el Espíritu Santo. El bautismo simboliza no solo la sepultura, sino también nuestra resurrección y salida del sepulcro. Dice la Escritura, en el cual también habéis resucitado con Él. El símbolo de la muerte, pero también es el símbolo de vida. Representa no solo el fin de nuestro viejo hombre, sino también el comienzo de nuestro nuevo hombre en Cristo Jesús. Por eso no dejamos al bautizando sepultado bajo las aguas, sino lo sacamos para que viva en lo sucesivo una vivencia nueva y santa.
El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, según Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sigue diciendo en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, la vida que veníamos viviendo, acostumbrados a una forma sin temor de Dios. Sigue diciendo, he aquí son hechas nuevas. Continúa el apóstol Pablo en Romanos 6:4, que dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en santidad, agradable. Eso debe ser nuestra vida, de cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, todo, hermanos, todo. No hay parcialidad, sino es total. La resurrección, que es nuestra, en virtud de nuestra identificación con Cristo, no se experimentará en plenitud hasta el día de la resurrección final, cuando Cristo venga en la parucía, o sea, la segunda venida de Cristo, o mejor dicho, cuando todos los santos resucitan y los que estuvieren aún en Cristo, dice la Escritura, que serán transformados para que juntos recibamos al Señor en el aire. Dice Pablo, entramos ya en ella por medio de la vida nueva que gozábamos en el Espíritu. En un sentido, resucitamos en el momento de nuestra conversión al recibir el don del Espíritu Santo. En otro sentido, se cumplirá en nosotros la resurrección de Cristo cuando Dios nos resucite. En el caso de los creyentes aún vivos, nos transforme el día final. Eso es la evidencia de una nueva vida que recibimos por medio del Espíritu Santo, la que centra la atención de Pablo en esos momentos. De acuerdo a la lectura que nuestros hermanos han leído, en resumidas cuentas, la sepultura de Jesús marca el momento de separación entre la vieja humanidad en Adán y la nueva humanidad en Cristo. El sepulcro en el huerto, a la vez en lugar de muerte y un lugar de vida nueva también. Jesús fue enterrado en él como descendencia de Adán y resucitó de él como el segundo hombre, cabeza de una nueva humanidad. De igual manera, el bautismo, símbolo de nuestra sepultura con Cristo, marca entonces públicamente
la separación entre nuestra vida vieja, vida carnal, y nuestra vida nueva en Cristo. Declaramos públicamente que nuestra vieja vida ha acabado y ahora empezamos una nueva vida con nuevos valores y nuevas aspiraciones, y sobre todo con una nueva dinámica y una nueva vida o nueva revelación en Cristo Jesús. En la mayoría de las congregaciones cantamos un verso que dice: la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que eso sea su sentir, su experiencia, su vivir, mi amado hermano en Cristo Jesús. Que quede marcado eso. Usted y yo somos creyentes en Cristo Jesús, y esa debe ser la visión que capten las personas de nosotros. En Hebreos 12:1 dice que hay un gran número de testigos a nuestro alrededor. Entonces, usted y yo somos responsables delante de Dios de que la obra cristiana continúe de la manera como Dios quiere, como una cosa que bendiga nuestras vidas, que bendiga la vida de las personas que nos ven a diario. De ese acto del bautismo salimos como personas regeneradas, hijas e hijos de Dios en Cristo. Por el bautismo decimos adiós al dominio de las tinieblas y nos sometemos gozosamente al gobierno del Hijo amado de Dios. El bautismo entonces simboliza tanto el ajusticiamiento y la muerte de nuestra vieja naturaleza como nuestro nacimiento en la nueva creación por medio del bautismo. Participamos entonces tanto en la muerte como en la resurrección de Jesús. Que Dios nuestro Señor les bendiga y perseveremos hasta ese día final para estar en la presencia de Dios. Continúa con nosotros nuestro hermano pastor Eliseo. Hermano, adelante. Dios les bendiga, mis hermanos, todos aquellos que nos escuchan y nos ven por este medio. Queremos saludarles, también saludar a mis hermanos consiervos en esta oportunidad, y el hecho de estar juntos es una alegría poder ahondar en el pasaje a Colosenses. Hemos estado viendo y escuchando de que en esta oportunidad se ha hablado de un tema muy relevante en el tiempo de hoy. Bueno, desde la semana pasada estamos hablando del tema de la circuncisión, que era un acto en el cuerpo físico, en el miembro viril del varón. Sin embargo, Pablo ahonda el tema y luego nos habla de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida del creyente, o sea, la circuncisión del corazón. Y en esta oportunidad se está hablando del bautismo, y qué interesante poder notar de que el bautismo, pensando en el bautismo espiritual, es el acto en el cual Dios nos coloca en el cuerpo, y entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, y luego eso hace que el creyente entonces tenga una nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, en este verso 12 nos está hablando de el bautismo en agua. Qué interesante ver
este asunto, porque en la época apostólica o en la época romana, el bautismo era algo natural en el imperio. Se dice que mucha gente tenía pilas bautismales para hacer prosélito a las personas. Y este ejemplo lo toma Pablo para también decir que el creyente se bautiza. Ahora, así como la circuncisión era un acto que se miraba, que se podía ver, también el bautismo en agua era algo que se podía tocar y palpar. Y en este caso nos está hablando del verso 12. Vamos a hablar de la fe en el poder de Dios. Y qué importante el verso 12 de Colosenses capítulo 2, la cual nos dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fui también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo acaba de decir que nuestra resurrección con Cristo se produce en el bautismo, cuando habla de la frase en el cual también habéis resucitado. Pero naturalmente está hablando de manera simbólica. Salir de las aguas del bautismo simboliza la resurrección del creyente a una nueva vida en Cristo. Eso está hablando entonces del acto en que la persona ha sido muerta, como lo explicaba nuestro hermano Pastor Eddie, de morir con Cristo y ser sepultado. En este momento, cuando la persona es llevada a las aguas, es hundida, y luego cuando es sacada, ese acto es la resurrección, y aquí lo usa como un simbolismo, y para que no lo podamos malentender o suponer pensando en la inmersión en el agua. Literalmente lo que está diciendo es que estas palabras rezan por la fe de la actuación de Dios, lo cual ha dado lugar a que algunos entiendan que es la actuación de Dios la que produce esta fe en el creyente. Sin embargo, el sentido natural de la frase es que la actuación de Dios es el objeto de la fe, no su causa. Es por medio de la fe como entramos en los beneficios de la resurrección de Cristo. Es más, el bautismo en sí no nos resucita, sino nos concede nueva vida en el poder de Dios para vivificar a los muertos. Una fe fundada en la resurrección de Cristo mismo. Esta parte es bien importante al hablar de ello. También como cristianos evangélicos estamos acostumbrados a hablar de la fe como algo que depositamos en Jesús mismo y en su muerte redentora. Esto es correcto. Sin embargo, tenemos que recordar que las Escrituras hablan también de la necesidad de creer en su resurrección, según lo dice Romanos 4:24. Dice: la fe le es contada por su justicia a los que creen en él, en aquel que los levantó de los muertos, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y agrega Romanos 10:9: serán salvos los que confiesan con su boca a Jesús como Señor y creen en su corazón que Dios los levantó de entre los muertos. Entonces la doctrina de la resurrección no es una enseñanza opcional o secundaria, sino la piedra de toque de la verdadera fe. Así que cuando pensamos en ello, qué importante poder notar. Es más, no es difícil creer que Jesús murió. En cambio, si verdaderamente creemos que resucitó, con ello afirmamos nuestra fe en el poder de Dios, también en su plan para la salvación del ser humano, en la naturaleza divina de Jesucristo, Romanos 1:4, y en una palabra, en el Evangelio. Es más, dudar de la realidad de la resurrección de Cristo es dudar del poder de Dios. Así que qué interesante saber que los creyentes somos transformados. La persona del Espíritu está obrando en nuestro ser,
y hace que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Es nuestra garantía o nuestro garante, si así podemos llamarle, de cómo podemos caminar en esta vida. Y tenemos testimonio de cientos de personas, testimonio de personas alcohólicas, adúlteros y ¿por qué no hablar drogadictos? Personas que estaban hundidos en el pecado y luego tienen una vida transformada completamente por el poder de Dios. Esto se da, hermanos, en el momento en que Cristo viene a ser morada en el creyente. Entonces, cuando pensamos en eso, quizás nuestra mente no logra comprender con exactitud lo que es el poder de Dios en la transformación. Y hablando de la resurrección, hablamos entonces, como dice Efesios 1, 19 y 20, que voy a leer a continuación. Es un pasaje muy, muy importante. Dice la carta a Efesios, capítulo 1, versos 19 y 20, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ha sido el poder de Dios en la resurrección que levantó a su Hijo para ponerlo a la diestra del Padre. Y ese poder de Dios actúa en la vida actual de cada creyente y nos hace personas diferentes. Así que como creyentes tenemos una gran lucha contra el pecado, pero sí podemos vivir la vida cristiana pensando que en nosotros hay un poder que actúa, y este poder es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y es más, y es de ese poder de Dios que damos fe por medio del bautismo. El creyente que se bautiza está afirmando: creo que Dios actuó con poder levantando a Jesucristo entre los muertos. Y dice también, lo dice también Romanos 10:9, creo que aquel mismo poder de Dios me concede ahora nueva vida en él, como ya lo describimos en Efesios 1, 19 y 20. Y Pablo, explicando este tema, lo dice en Filipenses 3, 10. De esta manera, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es interesante cuando uno puede ver la vida de Pablo. Pablo lo dejó todo. Lo tuvo como pérdidas, asuntos materiales y todo su conocimiento, con el deseo de conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Y esa nos da una firme convicción y esperanza, es que en el día final Dios me va a resucitar a mí y también a aquellos que estemos convencidos de esta palabra de Dios. Dice la carta a Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, qué importante poder pensar que el día que nosotros tengamos que morir y llegar al sepulcro, vamos a ir con la firme esperanza de que en el tiempo de Dios, cuando Él venga en el rapto de la iglesia,
los muertos van a ser levantados. No importa que hayan muerto 1000, 2000 años atrás, ellos van a ser levantados con el poder de Dios. Y esta afirmación nos hace vivir radiantes de alegría y llenos de esperanza. Es en esta afirmación de fe la que identifica al creyente con la muerte y resurrección de Cristo y hace eficaz en él la circuncisión de Cristo. Qué importante llegar entonces a estudiar Colosenses 2:12, porque nos amplía realmente lo que somos. Así que, mis hermanos, nosotros podemos vivir una vida radiante, una vida con firmeza, una vida también de prosperidad espiritual, sabiendo que en nosotros vive el Señor y está obrando cada día en nuestro vivir diario. En esta noche queremos llegar a su corazón. Quizás usted está pasando por alguna etapa de una vida espiritual baja, una vida espiritual donde el pecado lo está arrastrando y quizás se ve, se siente triste porque no puede avanzar. Es aquí donde tenemos que entender de que si pensamos que la resurrección de Cristo fue eficaz y fue segura, pues también nosotros podemos vivir una vida radiante, sabiendo que podemos caminar, como lo dice la himnología: hoy yo quiero estar con Cristo, caminar con Él en pos. Y ojalá que usted pueda vivir una vida llena de bendiciones. Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, es cierto que hay mucho en el camino de la vida cristiana, muchos tropiezos y muchos fracasan en ello, hay muchas tentaciones, pero queremos decirles de que la vida cristiana se puede vivir confiando en el Señor. Así que ojalá que nuestro caminar diario sea puesta nuestra fe en el Señor con poder en la resurrección. Queremos orar en esta mañana y queremos decirle que le animamos a seguir confiando en el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta oportunidad, gracias por cerrar este tiempo en la cual hemos estudiado, Señor, un tema muy relevante para el actuar diario. Señor, nosotros los que vivimos en la vida pastoral podemos ver, Señor, una y otra vez cómo el enemigo arrastra a nuestros hermanos. Pero es aquí, Señor, donde tenemos que profundizarnos en tu palabra y ver que tenemos garantías, que tenemos también a mano el poder de tu palabra para llevarnos adelante. Oramos, Señor, por aquel oyente que hoy quizás está pasando por una etapa difícil. Señor, escuchamos una y otra vez la pobreza espiritual que tenemos los creyentes. Sin embargo, allí es ahí donde necesitamos echar mano de este recurso que se llama el poder de la resurrección. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día en la gracia y en la paz tuya. Oramos también por nuestros hermanos pastores para que juntos podamos avanzar con nuestras congregaciones. Y deseamos, Señor, que la bendición tuya sea con todos nosotros. En tus manos encomendamos en esta noche y ponemos nuestra necesidad en tus manos. Ayúdanos a poder caminar de la mano contigo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder decirles que somos Eclesía, Pastores Unidos de San Juan, Zacatepeques. Deseamos haberles llevado una bendición a cada uno de ustedes a través de la palabra del Señor y esperamos volvernos a ver dentro de 8 días. Bendiciones a todos. Feliz noche.